Un saludo para todos a el video de perspectivas económicas correspondiente a la semana entre febrero 15 y 20 del 2016. La semana que acabó de pasar tuvo una característica importante. Básicamente, un aumento de la volatilidad en los mercados, específicamente en el petróleo y en las acciones de los Estados Unidos. Y esa volatilidad en gran medida fue una respuesta a la inactividad tanto de la OPEP como de la Reserva Federal de los Estados Unidos, ya que ninguno dio pistas claras del camino de las decisiones que va a tomar en las próximas semanas. Por un lado, la OPEP con los rumores de una posible reunión que ya llevan varias semanas pero que no se han concretado. Y por otro lado, la Reserva Federal con la intervención de Janet Yellen, que a nuestro juicio dio un discurso que deja más dudas que respuestas. Bueno, en la charla de hoy vamos a tratar tres temas principales. Primero, vamos a empezar por el tema local, por Colombia, donde vamos a tocar la inflación y algunas proyecciones de la misma en medio del fenómeno del Niño. De ahí vamos a girar al petróleo y vamos a ver que las decisiones de la OPEP se centran en lo que diga Arabia Saudita. Vamos a ver si Arabia Saudita tiene la intención finalmente de recortar la producción o no. Y finalmente vamos a ir a los Estados Unidos. Vamos a ver nuevamente la publicación de datos de debilidad económica que afectaron directamente la renta variable de ese país. Y digamos que esto se dio en medio de una clara inactividad de la Reserva Federal a través del discurso de Janet Yellen el día miércoles y el día jueves. Bueno, como ven, mucha incertidumbre, mucha volatilidad en general en todos los mercados ha sido la constante que vamos a analizar en este video. Bueno, entonces iniciemos por nuestro primer tema, que es el tema local. Colombia. Primero que todo, el Banco de la República publicó su encuesta de expectativas de inflación y de tasa de interés. Primero que todo, en general las expectativas de inflación subieron. Ahora el mercado está esperando que se alcance el 5,49 a finales de este año. La anterior proyección era 4,83 y para el 2017 prácticamente estamos en 4% desde el 3,74. Esto implica que la proyección de inflación para el 2016, aumentó 66 puntos básicos, lo cual es uno de los aumentos más fuertes de los últimos meses, precisamente explicado por la inflación del mes de enero. En este sentido, pues el mercado también está viendo que la tasa de intervención del Banco de la República pues podría alcanzar niveles mayores a los previstos anteriormente. Ahora el máximo se está ubicando en el 6,75, o sea, como quien dice, 3 ajustes adicionales de 25 puntos básicos, y venía, o la anterior observación era 6,5. Entonces, en últimas, la inflación de enero lo que provocó es que el mercado aumente sus expectativas de la tasa máxima en 25 puntos base. Bueno, unido a esto, el día viernes se publicaron las minutas del banco, digamos, explicando la última subida de 25 puntos básicos. Básicamente lo que se ve es que las razones se mantienen, ¿no? Las razones para la subida, básicamente la inflación impulsada por el fenómeno del Niño, por la devaluación de la tasa de cambio y en general los miembros de la junta del banco se movieron entre una subida de 25 puntos básicos y una de 50 puntos básicos. La de 25 puntos básicos simplemente para tratar de buscar una política monetaria un poco más predictible, en donde el mercado espere una senda de subidas de alguna forma ya prevista. Ahora, los 50 puntos básicos se explicarían como un gesto contundente y agresivo para controlar el tema inflacionario. Como todos sabemos,
la posición un poco más moderada de 25 puntos básicos fue la que primó, pero creo que acá llama la atención que se hizo un especial énfasis en que el Banco de la República aún ve una cierta fortaleza en el tema del crecimiento. Y en este sentido es muy importante los datos que se van a conocer el día miércoles relacionados con ventas al por menor y producción industrial. Creemos que esos son unos indicadores líderes y basándose en esos resultados, el banco va a decidir este mismo viernes si va a subir 25 puntos base o 50 puntos base. Bueno, ahora analicemos algunos de los escenarios inflacionarios para el mes de febrero. Y creo que es claro que lo importante de la inflación de enero fue el tema de los alimentos. Hicimos un ejercicio puntual en el que tomamos nuestras proyecciones base para los demás sectores y a ese modelo le pusimos el observado de alimentos del 2,82 que se observó en enero y el resultado fue muy similar al que se observó para la inflación total. ¿Esto qué quiere decir? Que la inflación en estos momentos se explica casi que exclusivamente por la inflación del sector alimentos. Esa es la primera conclusión. Ahora, la segunda conclusión es que veamos que el 2,82 que se observó en inflación de alimentos en enero prácticamente nos devuelve 15, 16 años a niveles de enero del 99 y de enero del 2000. Entonces, lo que queremos ver acá es qué pasa si la inflación de febrero se devuelve a niveles del 99, del 2000 o del 2001, ¿cómo quedaría la inflación total? Bueno, eso es lo que queremos ver en estos escenarios que armamos en esta diapositiva. Entonces, básicamente tenemos varias cosas. La inflación de alimentos en febrero del 2015 fue 1,81, una cifra que de todos modos es muy alta. ¿Qué pasa si la inflación de febrero vuelve a coger los niveles, como lo había dicho, del 99 al 2002? Eso implicaría que la inflación del sector alimentos estaría entre el 3,3% y el 2,4%. En esta gráfica tenemos una subida del 2,4%, que es de alguna forma el nivel mínimo que se alcanzó en esos años. Y el 3,3% precisamente es el máximo que se alcanzó en el 2000 y en el 2001. Entonces, como quien dice, si la inflación de alimentos vuelve a los niveles de hace 15 años, esta se ubicaría entre 3,3 y 2,4%. Ahora, a nuestro modelo base le vamos a incluir una inflación de alimentos como la que acabamos de mencionar, 3,3 y 2,4%. Teniendo en cuenta también que la educación le aplicamos una subida, pues digamos que similar a la de los últimos años, y transporte le aplicamos una subida un poco mayor, precisamente tratando digamos, incluir el efecto de la subida de los precios de los pasajes del Transmilenio. El resultado en estas simulaciones nos da que en el peor de los casos o un escenario muy malo, la inflación anualizada quedaría en 7,93. En el segundo escenario, un escenario medio, con un 2,4 de inflación de alimentos, nos ubicaríamos en 7,67. Y un escenario que lo llamamos un escenario base, en donde la inflación de alimentos se mantiene en 1,81, nos daría un anualizado de 7,49, todo esto teniendo que estamos actualmente en un 7,45%. Ahora, lo que queremos saber es cuál de estos tres escenarios podríamos usar o serían más realistas. Y para ese sentido, vemos las proyecciones de la Agencia Nacional Oceanográfica de los Estados Unidos en el tema del fenómeno del Niño. Estas proyecciones son relativamente, digamos, recientes, son del 21 de enero de este año. Y lo que se ve acá es el fenómeno del Niño en una gráfica, ¿no? Como todos sabemos, el fenómeno del Niño es el aumento de la temperatura del mar Pacífico en este número de grados, ¿no? Puede ser medio grado, 1 grado. Digamos que el fenómeno del Niño tan fuerte se caracteriza porque la temperatura del mar aumentó más de 2,5 grados.
Entonces, el pico de la temperatura se alcanzó en el mes de diciembre y estamos en una tendencia bajista. Para el mes de febrero estaríamos prácticamente 1 grado por debajo del nivel máximo y nos estaríamos acercando a los 2 grados por encima del promedio de la temperatura histórica del Pacífico. Y esto claramente es una reducción que a nuestro juicio es importante en el tema del fenómeno del Niño. Veamos esta gráfica de largo plazo. Estamos hablando de 2 grados, o sea, esta línea que estoy trazando en este momento. Y eso de alguna forma implica que en el mes de febrero o en estos momentos el fenómeno del Niño estaría calmándose, estaría por debajo de sus niveles máximos. Por eso, nuestra hipótesis es que el escenario alcista que estamos viendo en la pantalla, en donde el 3.3% de alimentos se tomó, lo estaríamos descartando por el momento. Es como quien dice, estaríamos moviéndonos en el tema de inflación para febrero entre el 7.67 y el 7.49. Si tenemos en cuenta que actualmente estamos en el 7.45, uno podría pensar que la subida de febrero, si bien continuaría, sería más marginal, porque pasaríamos de un 7.45 a, en el peor de los casos, según nuestra teoría, 7.67. Muy diferente a la subida de enero, que pasó de un 6.77 a prácticamente un 7.5. Entonces, en conclusión, si bien nosotros esperábamos que enero fuera el mes máximo de inflación o de inflación pico en el 2016, estamos cambiando esta teoría, la estamos pasando de enero a febrero y nuestra proyección en términos de IPC se ubicaría entre un rango de 7.67 y 7.5 con una velocidad de subida claramente menor. Sin embargo, acá viene lo interesante, y es que el Banco de la República pues obviamente está teniendo en cuenta no solo la inflación, sino, por otro lado, hay unas, digamos que referencias muy interesantes y muy directas sobre el tema del crecimiento. Si bien el Banco de la República ha dicho que el crecimiento aún se encuentra en niveles fuertes, esta semana, como lo mencionaba anteriormente, el día miércoles se van a conocer dos datos muy importantes. Por un lado, las ventas al por menor, que venimos de un menos 0.3% en una tendencia claramente bajista y el esperado podría ser, el mercado espera menos 1%. Creo que este movimiento a la baja ha sido de alguna forma pasado por alto por el mercado, pero nosotros queremos hacer o resaltar esta tendencia a la baja que podría influir en el futuro de las decisiones del Banco de la República. Algo similar pasaría con la producción industrial. Los datos están todavía en verde, pero esto se explica prácticamente casi que exclusivamente por el tema de Reficar. Pero si uno le quita a la producción industrial el tema de Reficar, estaríamos cercanos al 1% de crecimiento. Ahora, por otro lado, el viernes se llevaría a cabo la decisión de subida de tasas del Banco de la República y obviamente con la publicación de la inflación de enero, pues es muy probable que se aumenten las tasas. Nosotros estaríamos esperando únicamente 25 puntos base. Hay un sector importante del mercado que ve 50 puntos básicos como respuesta a la inflación de enero, pero finalmente nosotros queremos que en esta reunión habría un cuarto de punto y si se dan 50 puntos básicos, creemos que sería el último ajuste, precisamente teniendo en cuenta las consideraciones que vimos anteriormente en esta misma presentación. Bueno, ahora pasemos al tema del petróleo. Claramente tenemos una altísima volatilidad. Básicamente una caída muy fuerte al inicio de la semana, pues por las mismas noticias de siempre,
una sobreoferta muy importante, una demanda cada vez mucho más reducida. Las declaraciones de Janet Yellen en la mitad de la semana no ayudaron mucho, pero lo importante es que hacia final de la semana, puntualmente desde el jueves en la tarde hasta el fin, pues hasta el viernes, básicamente otra vez hay nuevamente rumores sobre un posible acuerdo y reuniones entre los productores de la OPEP y algunos productores que no son de la OPEP tratando de reducir su producción, ¿no? Pero acá lo interesante o lo curioso de toda esta cantidad de rumores que se han dado en las últimas semanas es que todos los países tienden a decir algo sobre Arabia. Fijémonos, la primera vez que hubo estos rumores, lo dijo Venezuela, Arabia tiene la intención de recortar, no salió nada. Después fue Rusia, el ministro de Asuntos Exteriores rusos dijo que Arabia había propuesto un 5% de recorte, recordemos eso. Y nuevamente en esta ocasión son los Emiratos Árabes son los que hablan de Arabia. Entonces, de alguna forma, básicamente todos los rumores que han salido últimamente en el mercado tienen un denominador común y es que Arabia podría hacer finalmente algo. Finalmente Arabia no ha dicho nada, pero todos estos rumores y esta volatilidad hacia arriba por cuenta de un posible recorte se explica porque Arabia se vuelve el centro de atención en el mercado de petróleo. ¿Y por qué Arabia es tan importante? Primero, porque Arabia es el mayor productor de la OPEP. A datos de enero produjo 10.200.000 barriles diarios de crudo. Pero lo más importante acá es que ellos son los que tienen el mayor exceso de capacidad de producción de petróleo. Por ejemplo, actualmente la OPEP está produciendo casi 33.1 millones de barriles diarios, pero en general la capacidad de la OPEP son 36.6 millones de barriles diarios. De este exceso de capacidad, que son 3,5 millones de barriles diarios, Arabia tiene 2.3 millones de barriles diarios, es decir, el 65% de la capacidad extra de producción de toda la OPEP la tiene Arabia Saudita. Todos los demás están básicamente restringidos a la hora de aumentar una producción. ¿Esto qué quiere decir? Básicamente Arabia Saudita puede o aumentar producción cuando quiera o podría eventualmente reducirla teniendo en cuenta un posible acuerdo al que se pudiera llegar o un hipotético acuerdo al que se pudiera llegar en la OPEP o fuera de la OPEP. ¿Esto qué quiere decir? En últimas, cuando hablamos o cuando se habla de una producción, de un recorte en la producción de la OPEP, no hablamos de otra cosa que un recorte de la producción de Arabia Saudita, de nadie más. Básicamente los otros darían el chulo, digamos, la aceptación a lo que Arabia Saudita determine. Entonces el punto es, ¿Arabia Saudita va a recortar su producción o no? Entonces primero vamos con la parte, digamos, negativa, la parte mala. Y es que obviamente una caída de los precios del petróleo ha afectado directamente a Arabia Saudita en múltiples, digamos, aspectos, ¿no? Por un lado, en el tema fiscal. Si vemos esta gráfica del Fondo Monetario Internacional, Arabia tenía un superávit fiscal básicamente desde el 2013 para atrás, pero a partir del 2014 estamos, o el país está mostrando niveles superiores al 20% como porcentaje del PIB. Y esto se explica porque el 75% del ingreso del gobierno proviene de las rentas petroleras. Es más, en octubre del 2015 Standard Poor's redujo la calificación de Arabia de AA- a A. Y digamos que otro dato para preocuparse es que el Fondo Monetario Internacional dijo que Arabia Saudita necesita un petróleo por arriba de los $100 para balancear sus cuentas. Entonces uno se pregunta en este punto, bueno, ¿y cómo ha hecho para sobrevivir? ¿Qué es lo que ha evitado que las cifras se dañen aún más y que empiece a haber un ruido de impago en Arabia Saudita? Y la respuesta es, el país ha sobrevivido por el uso de sus reservas internacionales. Estamos hablando de un monto de 660.000 millones de dólares, pero ya vamos a tocar este tema. Ahora, dado este escenario que estamos viendo en esta diapositiva, es posible
que precisamente por esas malas cifras Arabia Saudita recorte su producción o acceda a recortar la producción, digamos, en un esfuerzo conjunto con la OPEP? La respuesta y lo que hemos visto hasta ahora es que no, básicamente por 4 razones. La primera y la más importante de todas es que creemos que si Arabia Saudita recorta su producción, es muy probable obviamente que el precio del crudo tienda a subir en el corto plazo, pero también es muy probable que otros productores, cuando sube el precio, vuelvan a aumentar su producción, tratando de aprovechar precisamente los precios altos. Y en últimas, esto implicaría que Arabia Saudita perdería una porción importante del mercado. Esa sería la primera razón. La segunda razón es que de todos modos el gobierno de Arabia Saudita tiene un campo extra de movimiento porque puede tomar algunas medidas tratando de reducir el déficit del gobierno. Por un lado, se ha decretado un aumento en el precio de la gasolina en un país donde la gasolina es muy barata. Por otro lado, ha decidido hacer ciertos recortes de subsidios en un país donde los subsidios son gigantes. Se subsidia el empleo, se subsidia la salud, la educación. Entonces, obviamente, cierto recorte pues le ahorraría una gran cantidad de fondos. Y finalmente, en un país donde no se pagan impuestos o los impuestos son muy bajos, pues no vendría mal iniciar el cobro del impuesto renta, algunos impuestos del consumo o al consumo y, por ejemplo, impuestos al tabaco y al alcohol. En últimas, digamos que en nuestros países estamos acostumbrados a todo este tipo de impuestos, no se nos hace raro. Entonces yo no veo tan difícil que el gobierno reduzca su déficit imponiendo medidas que para nosotros son totalmente normales. El tercer punto, yo creo que Arabia tiene una gran posibilidad de adquirir capitales frescos en los mercados externos. Se ha hablado últimamente de la salida a la bolsa de la petrolera, digamos, oficial de ese país, y las cifras que se manejan son muy, muy importantes. Por otro lado, también se habla de colocaciones de bonos en dólares. Obviamente, pues no serían AAA. Obviamente tendrían un castigo a la calificación precisamente por las cifras que acabamos de ver en la anterior diapositiva, pero de todos modos, el mercado de capitales que no ha sido usado por Arabia Saudita puede proveer liquidez extra a ese país. Ahora, finalmente, digamos que la razón más importante y lo que mencionábamos anteriormente es el uso de las reservas internacionales. Arabia Saudita tiene 660.000 millones de dólares en reservas internacionales. Una cantidad muy importante, si bien digamos que las reservas han caído cerca de 100.000 millones de dólares desde su máximo que fue a finales del 2014, todavía 660.000 millones es una cifra que uno creería suficiente para darle todavía un año, 2 años, 3 años de vida, digamos, a ese país. Tengamos en cuenta, por ejemplo, que un país como Colombia no alcanza a tener 50.000 millones de dólares. Estamos hablando que Arabia tiene 660.000 millones de dólares. Entonces, de esa magnitud son las reservas que tienen. Entonces, por estas razones, nosotros creemos que cualquier recorte en la producción no sería viable, porque Arabia tendría la capacidad de no recortar la producción, de continuar defendiendo su porción de mercado, porque básicamente las reservas internacionales le dan, digamos, vida a ese país, según el Fondo Monetario Internacional, de entre 4 y 5 años adicionales de precios bajos de crudo. ¿Y esto qué implica en términos de mercado? Pues básicamente, hasta que no se defina nada en términos de la OPEP, digamos que vamos a estar al vaivén de los rumores sobre una posible reunión que se vaya a dar. De todos modos, los niveles los tenemos, o digamos que invariables. 34, digamos, como el techo más arriba en la cotización, 30 como un techo intermedio y abajo, pues nuevamente tenemos
niveles, un pivote de 29,5 y después de eso tendríamos un nivel de 26 más con una tendencia hacia la baja porque nuestro escenario general es que no se vaya a dar ninguna reunión de la OPEP. Entonces, para recapitular, la tendencia continúa a la baja a pesar de los rumores que empezaron desde el jueves en la noche. Y esto generaría nuevamente debilidad, por ejemplo, en la renta variable de los Estados Unidos, debido a la alta correlación entre el crudo y, por ejemplo, el Standard & Poor's o el Dow Jones. Bueno, finalmente vamos a nuestro último tema que está enfocado en los Estados Unidos. Claramente ahí se ve la volatilidad tan alta que tuvo la bolsa en la semana que acabó de pasar. 800 puntos en el Dow Jones entre el máximo de la semana y el mínimo de la semana, siguiendo muy de cerca el comportamiento del petróleo y teniendo en cuenta que China estuvo cerrado. ¿Esto qué quiere decir? Que China no es la culpable de todo. Uno siempre oye y hay muchos comentarios que dicen China y la volatilidad de China es la que está generando estas caídas tan importantes en el mercado. Y acá lo importante a rescatar es que cuando China estuvo cerrado, prácticamente la volatilidad de los Estados Unidos fue de las más altas en el 2016. Entonces, ¿por qué es que está pasando esto? Una cosa que ya habíamos mencionado anteriormente, el crecimiento de los Estados Unidos pues está mostrando señales importantes de debilidad y una cosa nueva, son digamos el ajuste en las condiciones de liquidez de Europa y ruido y malas noticias con relación al sector bancario de esa parte del mundo. Entonces, en general, los datos siguen siendo malos, ¿no? Básicamente en los Estados Unidos siguen dándose datos que muestran de alguna u otra forma cierta debilidad macroeconómica, ¿no? Por un lado, tenemos un crecimiento en la relación inventarios a ventas. Básicamente lo que se está viendo es que los inventarios están estables, las ventas están cayendo, como esto es una razón, entonces básicamente una caída de las ventas implica una subida en este indicador que actualmente se encuentra a niveles similares a los del 2008-2009, que fueron años de recesión en los Estados Unidos. Entonces este es un indicador nuevamente que muestra, pues obviamente que las cosas no están muy bien. Ahora, siempre ha habido, o en los últimos días o en las últimas semanas, ha habido cierto brillo en el mercado de empleo, pero los últimos datos que se han conocido muestran que este brillo de alguna forma se está opacando. Las peticiones iniciales de seguro por desempleo, que son datos semanales, empezaron lentamente a subir. Y lo que se pregunta el mercado en estos momentos es que si esta subida es una, digamos, cambio estructural o una desmejora estructural en las condiciones o simplemente es una cuestión de corto plazo. Y la respuesta sería es que este movimiento parece que va más allá de la volatilidad normal. Precisamente en esta gráfica tenemos el número de peticiones iniciales de seguro por desempleo, pero el promedio móvil de las últimas 4 semanas. Y lo que se ve claramente es que la tendencia cambió de bajista a alcista. Y esto pues obviamente se une al mal dato de creación de empleos no agrícolas, recordemos que fue 151,000 al final del mes pasado. Sin embargo, hubo un muy buen dato que se dio a conocer el viernes pasado y fueron las ventas al por menor. Básicamente un crecimiento muy bueno de 3.4 anualizado, el mejor desde enero del 2015. Sin embargo, el nivel está todavía, digamos, bajo. Fíjense ustedes que estamos todavía en niveles pre-recesión, teniendo en cuenta este indicador, pero han habido ciertas críticas, y es que a pesar que el dato ajustado por estacionalidad fue muy positivo, como lo estamos viendo acá, si uno revisa ese mismo dato sin ajuste por estacionalidad, se ve muy negativo. Entonces uno podría pensar que la causa de esta subida tan fuerte del 3.4 analizado fue simplemente un ajuste por estacionalidad y no una real mejora en el entorno, digamos, macroeconómico. Sin embargo, pues más allá de los datos macroeconómicos, lo que se alcanza a ver
en últimas es que el mercado pues está percibiendo un gran componente de miedo y eso se ve a través de los bonos del tesoro. Si uno se fija, el movimiento a la baja en las últimas semanas ha sido brutal. Básicamente estamos en el bono de 10 años cerca a los mínimos de los últimos 2 o 3 años, o incluso, perdón, 3 años. Desde julio del 2013 no teníamos unas tasas del bono del tesoro de 10 años cercanas al 1.6%. ¿Y esto qué implica? Que el mercado tiene miedo y por lo tanto tiende a refugiarse en los activos que considera seguros. Algo similar se estaría dando con, por ejemplo, un commodity, digamos, de cubrimiento como sería el oro. Entonces, nuevamente continúan los datos de debilidad económica y que están afectando el mercado, que se está moviendo hacia los activos que considera mucho más seguros. Ahora, en estos momentos de altísima incertidumbre, pues obviamente esos faros tan importantes, esos guías que el mercado busca como son la Reserva Federal, pues deberían generar cierta tranquilidad. Desafortunadamente, los días miércoles y jueves, Janet Yellen, que es la presidenta de la Fed, pues tuvo dos intervenciones, digamos que fueron muy esperadas por el mercado para tratar de determinar qué es lo que va a hacer la Fed o qué señales va a dar en estos momentos, digamos, de tanto ruido. Y nuestras conclusiones fueron las siguientes. No hubo realmente claridad de lo que la Fed piensa. Fue un lenguaje, digamos, que cabe o que puede ser interpretado como uno quiera. Algunas perlas que dijo Janet Yellen es que siempre es posible una recesión en cualquier año, lo cual obviamente pues de una u otra forma puede preocupar al mercado, pero lo que nos llamó la atención más que todo es un poco el mensaje contradictorio que dio. Por un lado, por ejemplo, dijo que se esperaban o la Fed esperaba incrementos graduales en tasas de interés, pero por el otro determinó que no se descartan tasas negativas. Y lo más desconcertante a mi juicio de todo es que la Fed dijo que no esperaba que el dólar se fortaleciera de la forma que lo ha hecho y le sorprendió la caída en los precios del petróleo. ¿Eso qué quiere decir? Pues que si la Fed le sorprende estos movimientos, pues básicamente el faro, el guía, pues simplemente no está. En general, todos estamos sorprendidos por la fortaleza del dólar, por la debilidad de los precios del petróleo y que la Fed se autoproclame un sorprendido más, creo que no ayuda mucho al mercado. Y obviamente el efecto de estas dos intervenciones se ven en esta gráfica, en donde en el momento en que empieza a intervenir Yellen el día miércoles, el mercado se empieza a caer. Estamos hablando del mercado de renta variable y algo similar ocurrió el día jueves. ¿Eso qué quiere decir? Que Yellen empieza a hablar y básicamente desde ese momento las bolsas se empiezan a caer. Únicamente la bolsa se recupera por la recuperación el día viernes del precio del petróleo. 12% sube el precio del petróleo y un movimiento importante al alza sufre la renta variable en los Estados Unidos. Entonces, en últimas, el efecto en general de la intervención de Yellen pues realmente fue negativo a nuestro juicio. Si bien los datos macro son débiles no solo en Estados Unidos, sino en China, en Europa, en Japón, en los emergentes, la Fed determina no tomar partido. La Fed determina y dice que va a poner atención a los datos que vienen, pero no dice que le está poniendo atención a lo que ha pasado hasta ahora en el 2016, como si el 2016 no hubiera sido lo suficientemente malo. Entonces la Fed, pues obviamente ayudó a aumentar la volatilidad del mercado y por lo tanto el mercado trata de buscar su benchmark que finalmente se convirtió en el precio del petróleo. Ahora, ¿qué espera el mercado en términos de tasas?
Si vemos después de las intervenciones de Yellen, la probabilidad de subida prácticamente en las próximas reuniones es de 0. La probabilidad de bajada es muchísimo más alta. Estamos hablando que para mitad de año en las reuniones de la Fed la probabilidad de corte de tasas son prácticamente del 10%, mientras de subida son del 0%. Y esto quiere decir de una u otra forma realmente las pocas señales que ha dado la Fed en el tema, digamos, de crecimiento y de tasas de interés, lo cual, como ustedes pueden percibir por el tono de esta charla, pues obviamente resulta en cierta forma preocupante. Ahora, esta semana, ¿qué podemos esperar? Básicamente vamos a continuar con la volatilidad, muy de cerca con lo que pasa con los precios del petróleo. Nuestra hipótesis, como lo vieron anteriormente, son que los precios del petróleo continúen su tendencia a la baja, pero en este sentido, digamos, más allá de lo que puede pasar con el petróleo, el calendario de Estados Unidos creo que está muy lleno de muchas cosas, pero lo más importante es la publicación del IPC en los Estados Unidos a las 8:30 hora Colombia. Creo que acá lo importante y lo clave es que el mercado está esperando que en el anualizado se alcance el 1.2%, teniendo en cuenta que la meta de la Fed es 2%. Entonces ya estaríamos un poco, digamos, cada vez más cerca de la meta de la Reserva Federal. Ciertas presiones inflacionarias en este caso son evidentes y eso no ayuda en general al ambiente de renta variable tan volátil y a la baja que hemos tenido en las últimas semanas. Bueno, entonces, digamos que en últimas y para recapitular, como siempre, les dejo algunas ideas a tener en cuenta en la semana. La primera, ante la inexistencia de la Reserva Federal de señales claras que provengan desde el Banco Central de Estados Unidos, pareciera que el petróleo es el que va a seguir moviendo el mercado. Y es muy triste y digamos muy preocupante que rumores de una posible reunión de la OPEP terminen influenciando la renta variable en los Estados Unidos. Este es un ambiente muy volátil o digamos muy incierto por excelencia. Ahora, el segundo punto es que un actor nuevamente va a entrar al mercado en la semana que inicia y es China. Y hay muchos datos que van a salir desde esa parte del mundo. Y finalmente, en términos del mercado local, Colombia, me parece interesante resaltar los escenarios que hicimos en el tema de inflación, reunión de la Junta del Banco de la República el viernes, pero lo más importante de todo y lo que quisiera hacer acá mayor énfasis es que el miércoles se van a conocer datos macro muy importantes en el tema de ventas al por menor y ventas y producción industrial. Bueno, eso sería todo por esta charla. Espero que les haya gustado. Espero que nos sigan viendo semana a semana. Si tienen algún comentario, por favor, háganoslo saber a los correos que ven en pantalla. Y bueno, les deseo una feliz semana. Muchísimas gracias a todos.